¿Qué está pasando en Venezuela a pocas horas de la fecha 25 de mayo, que es la fecha en la cual se realizarán las elecciones de gobernadores y diputados a la Asamblea Nacional, así también como los diputados a la Asamblea Legislativa de los estados, que será un evento importante tomando en consideración los resultados y las acciones posteriores a las últimas elecciones que fueron las presidenciales del 28 de julio? Epa, mi llave, felices viernes, felices noche. Bueno, definitivamente cuando viene un proceso político en Venezuela y más aún un proceso electoral, las cosas en nuestros países no pueden pasar de una manera totalmente pacíficas o tranquilas. Tratemos de hacer un resumen rápidamente. Desde la semana pasada, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón, ha estado informando de una serie de actividades subversivas, palabras mías, en el país, cuyos objetivos es la alteración del orden público, del orden institucional constitucional, y que, entre otros objetivos, tendría la desestabilización del país de cara a estas elecciones que ya comenté. Es evidente, por un lado, que el gobierno nacional apuesta a la realización de estas elecciones, por cuanto esto le daría un visto de constitucionalidad o de veracidad de los resultados que hubo el 28 de julio. Y definitivamente el machadismo, la extrema derecha, la ala radical de lo que se pudiera decir oposición, aunque no están haciendo vida política en el país, bueno, está jugando a la abstención. Bueno, las informaciones de estos eventos subversivos lo vimos en la rueda de prensa del lunes pasado, donde se mostraron 38 detenidos, 17 extranjeros, y continuó el día de hoy en una nueva rueda de prensa, donde además de haber otro lote importante de detenidos, casi buena parte de ellos extranjeros, también es detenido Juan Pablo Guanipa, un pseudo líder, y discúlpenme que yo le ponga ese término, pero no lo considero un líder, por la cantidad de errores que ha cometido y a quien se encuentra o con quien se encuentra en estos momentos o se encontraba en estos últimos meses trabajando con la señora Machado en una vía distinta a la vía constitucional, siendo ellos uno de los promotores de la abstención en nuestro país. Yo no puedo asegurar, pero no puedo dejar de pensar en que todo lo que está sucediendo también pudiera estar ligado con una serie de negociaciones que se han venido viendo en nuestro país, que están en plena evidencia, pero también una enorme cantidad de desinformación y contrainformación, especialmente muchas de las que vienen de los Estados Unidos, como por ejemplo la renovación o no de los permisos de funcionamiento para Chevron en nuestro país. Me llama un poco la atención el que justamente a las pocas horas que se da este dime y direte entre funcionarios del gobierno de Donald Trump, y que ya todos conocemos, surge el nombre de Juan Pablo Guanipa dentro de esta operación. Y digo esto porque, si bien yo no metería jamás mi mano en el fuego por ninguno de estos operadores políticos adjunto a la señora Machado, y mucho menos por ese elemento, no pongo en duda de que pudiera, o sea, no, a mí no me sorprende que esté metido en lo que se le acusa. Tal vez lo que me pueda sorprender es la fecha en que surge su detención, a pocas horas de estas elecciones y a muy pocas horas del evento de Chevron, que pudiera sentirse, y digo, esto es una elucubración mía, no corresponde a ninguna fuente ni nada por el estilo, esto pudiera ser producto de ese baile que yo muchas veces he llamado del Potomac, que yo le cambié el nombre, es el baile en el lago de Maracaibo, y justamente en Maracaibo, porque tiene que ver con temas petroleros, con toda esta jugada que se estaría dando. ¿Por qué? Porque resulta muy extraño que después de que Grenell aseguró de que se iba a restituir o que se iban a dar por 60 días más las operaciones o la licencia para las operaciones, tras uno de los puntos, uno de las estaciones de esta negociación donde se entrega un detenido a los Estados Unidos, salga el secretario de Estado a contradecir eso. Básicamente se puede ver incluso un enfrentamiento y surja, bueno, pocas horas después, esta acción del gobierno de Venezuela. Repito, yo no estoy diciendo que esto sea así
o que yo tenga una fuente que me haya dicho que esto sea de esta manera. De ninguna manera. Esto es simplemente yo analizando todo el entorno de lo que está sucediendo. Y tratando de ver si pudiera haber un vaso comunicante entre otras cosas o son eventos paralelos. Parecería un poco raro que sean eventos paralelos. Lo cierto es que Juan Pablo Guanipa siempre ha sido un elemento que ha estado bastante en los focos de los cuerpos de seguridad del Estado. Por eso me sorprende que salga justamente hoy. Yo considero que al Estado venezolano, al gobierno de Venezuela, no le hubiese interesado llevar todo en muy sana paz para que no haya ninguna perturbación hacia las elecciones, pero definitivamente debe haber un movimiento bien importante que están dándose estas acciones contundentes además. Hay una cantidad de detenidos extranjeros. Hay uno que mostraron vinculado con mafias serbias y otros con mafias ucranianas, incluso con expedientes y fugas en Colombia, es decir, ningún tipo sacado de una caja de ACE, sino que tienen realmente unos antecedentes internacionales que, que al menos han sido mostrados por los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. Y este mismo ir y venir me llama mucho la atención también entonces que haya Marcos Rubio mostrado en horas de la tarde la foto con los liberados de la Embajada de Argentina. Es decir, muy deslucido este evento que ya había sido cantado por el propio Diosdado Cabello en sus 2 últimos programas, es decir, no tiene ninguna novedad y eso se esperaba. De paso, pues que la foto fue bastante deslucida, porque es un viernes en la tarde, después de este evento, que fue lo que trataron, como de rescatar un poco. Ahora dicen que luego se vieron retratados imagínense ustedes, con el exsecretario de la OEA, que también salió muy devaluado de su cargo. De verdad que no le veo ningún tipo de sentido periodístico a esto, noticioso, informativo. Y por otro lado, pues también han dicho que el día de mañana van a declarar. A estas alturas de la vida, yo lo había hecho en un contenido justamente el día de ayer, que lo publiqué hoy, pero lo hice ayer, así que, pero donde yo decía que ya que estos señores aparecieran declarando, antes de que aparecieran, era totalmente extemporáneo y fuera de lugar, ¿no? De paso, que queda ratificado entonces que fue una negociación, porque si hubiera sido una fuga, al estilo Argo, ya hubieran aparecido de inmediato en los Estados Unidos. O sea, si no hubiera sido producto de una negociación, ellos hubieran hablado de inmediato. Y aquí me viene otro de estos temas, por eso que yo les estoy haciendo un recorrido bien particular por todo lo que el acontecer actual y todos estos elementos que tenemos, porque fíjense que si estas personas aparecen hoy y declaran mañana, entonces es más cierto todavía que es producto de unas negociaciones. Y la detención de Juan Pablo Guanipa, que puede responder, o pudiese responder a un mecanismo de presión por el tema de Chevron, como para que, mire, ustedes recuérdense que nosotros habíamos hecho unos acuerdos, y se te salió un carajito de la guardería, que es Marcos Rubio, haciendo otras cosas. Bueno, acuérdate que nosotros aquí tenemos el sartén agarrado por el mango. Y nos estamos llevando a la segunda de la que más vaina hecha y de la que deberíamos sacar de la partida, que de paso, ni siquiera está metida dentro de esas negociaciones, porque a mí no me quedó ninguna duda de que ella ni siquiera sabía que iban a liberar en negociación a estas personas que están allí. Entonces, hay una serie de sucesos que pareciesen que por un momento no pudiesen tener vínculos, pero que cuando tú comienzas a ver otros detalles, pareciesen que sí. Por cierto, es justamente quien aparece con estos autosecuestrados, autorrescatados, o rescatados por el gobierno de Estados Unidos e ido como pollitos en fuga. Justamente Marcos Rubio. Marcos Rubio, que está pareciera que está se está siendo dejado afuera en las negociaciones de Venezuela, como ya lo han dicho varios periodistas venezolanos, como el caso de Indira Urbaneja, y que pareciera ser totalmente cierto porque quien llevó las negociaciones fue Grenell, y ya se sabe que Grenell y él tienen ciertas diferencias. Entonces ya tú estás viendo una serie de elementos que ya han venido contando antes, tanto periodistas opositores, independientes, periodistas chavistas, pero también el propio Mazo Dando lo ha dicho o Diosdado Cabello a través de su Mazo Dando, que existen diferencias importantes entre Grenell y Marco Rubio, que a Marco Rubio no le queda mucho tiempo. Y esta salida con una foto el día de hoy, con estos cadáveres insepultos, realmente no tiene ningún tipo de sentido periodístico o político. Esto pareciera un control de daños. Esto pareciera un control de daños porque definitivamente, número uno, las elecciones, si bien nadie está esperando que haya una asistencia masiva,
sí ya hay elementos que les ha permitido a esa dirigencia de la ultraderecha radical y fascista saber de que no va a ser tampoco tan escuálida como ha sucedido, especialmente viendo las movilizaciones que ha tenido el chavismo en diferentes partes del país. La movilización de Caracas ayer, donde además Nicolás Maduro y su esposa caminaron tranquilamente por las calles de Caracas, sin ningún un tipo de riesgo, con un elemento de seguridad mínimo, porque como carajo, por mucho que tú despliegues a toda la casa militar, logras cubrir tantas cuadras como las que él caminó ayer, en horas de la tarde, además, un día viernes, que es un día bien transitado en el centro de Caracas, y él pues se dio el gusto de caminar tranquilamente, desmontando además todos esos cuentos de que están encerrados, están encuartelados, tienen miedo, no viajan, no salen y no hacen nada. O sea, son como muchas cachetadas. Y yo he presenciado varios eventos del chavismo. He querido ir a ver eventos de la oposición, pero lamentablemente no existen, no los hay. He entrevistado a varios candidatos, he entrevistado a varias personalidades de oposición, pero realmente, pues, ¿qué les puedo decir? Es un cascarón vacío la oposición, políticamente hablando, estructuralmente hablando, mientras que el chavismo está movilizado en la calle. Y recuerdo, de acuerdo a Luis Vicente León, son 5,5 millones de chavistas previo al 28 de julio. 25% del padrón electoral siguen siendo los votos duros. De tal manera, amigos, que ese llamado a abstención, que también tenemos que involucrarlo en todo este análisis, pareciera verse bastante afectado tras estas derrotas continuas que está sufriendo el machadismo. Y bueno, el gobierno ejerce el poder como debe ejercerlo para buscar el control y mantener el orden público. Quiero recordarles a todos en este momento, y haciendo un llamado primero a la paz, a la sindéresis, al mantenernos cautos en salir a votar el día 25. Debo recordar, diciendo previo lo que acabo de decir, lo siguiente. Son muchos los eventos que nosotros en la oposición considerábamos que eran potes de humo del chavismo, que en el tiempo terminó demostrando que sí eran verdad. Intentos de magnicidio, intentos de golpe de Estado, intentos de acciones contra infraestructura, las acciones de los comanditos post 28 de julio. Esto tengo que reiterarlo con mucha responsabilidad. Hay gente que todavía cree que esto es una mentira, no tienen la idea de las dimensiones, de tal manera que les recuerdo, eso existió. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos pueden tener cierta aprensión, cierta inclinación hacia un grupo político y decir, este señor está preso un señor de 80 y pico años que es de voluntad popular, pobrecito el señor, etcétera, etcétera, etcétera. Yo los invito a que, número 1, guardemos la calma. Número 2, no nos anticipemos. Número 3, pidámosles a las autoridades competentes que se cumpla todo el Estado de Derecho. Pero también, número 4, siempre recordar que necesitamos la paz en Venezuela. Y ¿saben una vaina? La paz es muy costosa. La paz es muy costosa, sobre todo cuando hay tantas personas tratando de alterarla. Así que, sí, los derechos son importantes. Insisto, me sumo a todos aquellos que pidan que se cumpla el Estado de Derecho, que se le preserven sus derechos constitucionales a las personas detenidas, a su debido proceso, pero también le pido al Estado que preserve la paz, que haga todo lo necesario para preservar la paz. Tarek William Saab informó que Juan Pablo Guanipa fue detenido por estar vinculado a una red de narcotráfico, sabotear las elecciones del 28 de julio y tener un plan terrorista para boicotear las elecciones del 25 de mayo. Señores, yo sé que todos me van a decir que Tarek William Saab es parte del gobierno, es un chavista, etcétera, etcétera, etcétera. Él ha sido chavista por mucho tiempo, renunció al chavismo para tener luego otros cargos, etcétera, pero definitivamente su corazón es rojo, rojito. Pero es el fiscal. Es el fiscal que fue electo con las instituciones que teníamos. Si nosotros no tuvimos desde la oposición la oportunidad de tener un fiscal distinto a él o un fiscal opositor, fue porque la señora María Machado, Juan Pablo Guanipa y otra cantidad de gente más mandaron a abstenerse en el 2018 porque ellos tenían la planificación de la salida. También debo recordarles que la señora María Machado ganó un curul en la Asamblea Nacional, y lo recuerdo porque el domingo vamos a elegir nuevamente ya una segunda asamblea, una tercera después de la Machado, y ella todavía se cree que tiene inmunidad parlamentaria. Entonces, debo recordarles que fueron ellos, lo que es, siendo ella diputada, habiendo ganado con este mismo CNE un cargo del curul, lo perdió por traición a la patria, al entregarse como embajadora de Panamá
en la OEA. Y que fue esa Asamblea Nacional que habíamos ganado la oposición de manera mayoritaria y con la cual podíamos nosotros plantear unas elecciones con mucho mayor presencia en el CNE y en TCJ y en otras instituciones, que ellos se dedicaron fue a ver la manera de cómo entregaban nuestros recursos al exterior, preparando lo que después supimos que se llamó la salida del gobierno interino de Juan Guaidó. Entonces no nos molestemos porque hay un fiscal pro-chavista, vamos a llamarlo de esa manera, si quieres llamarlo chavista, llámalo de esa forma, porque la principal responsable de esa vaina se llama María Machado. Por cierto, debemos recordar que este domingo va como candidato a la gobernación del estado Miranda un joven que estuvo preso, como lo puede estar hoy Juan Pablo Guanipa, y aunque él sigue insistiendo en su inocencia, él dice que el atentado en el cual lo involucraron, que era contra el presidente de la República, sí existió. Yo era de los que decía que era una mentira, y él fue uno de los que dijo que sí pasó. De tal manera que es importantísimo en estos momentos, vamos a llevar las cosas con calma, vamos a salir a votar como ya dije, y esperemos que se vayan desarrollando los próximos acontecimientos. No nos apresuremos en juzgar, no nos apresuremos en apoyar de gratis. Por cierto, también entre los detenidos hay un periodista, y vi que de inmediato salió el Colegio Nacional de Periodistas a pedir su liberación. ¿A ustedes no les parece que el Colegio Nacional de Periodistas no está facultado, no está en capacidad de conocer las razones verdaderas, reales de una investigación que además posiblemente esté en etapa sumarial, donde se esté involucrando un individuo, indiferentemente que sea un agremiado del Colegio Nacional de Periodistas, como para salir a una reacción inmediata? Yo entiendo que los gremios están para defender a sus agremiados, pero yo no sé, o sea, creo que tenemos que empezar a agarrar un poco de pausa y de poner las cosas sobre la mesa, porque hace poco sucedió lo mismo con una periodista que salió diciendo que en Caracas se había incrementado la delincuencia por la llegada de los venezolanos que vienen de expatriados, especialmente de Estados Unidos. Y la gran pregunta que se le hizo es, ¿tienes algún informe técnico, un estudio realizado, un estudio social realizado que muestra eso? No lo tenía. De tal manera que está mintiendo. Esa es una suposición. Puedes dar una suposición, como yo estoy dando muchas aquí, pero no estoy advirtiendo, son suposiciones que estoy dando. Son suposiciones en base a unos análisis con la información que hasta este momento se tiene. Entonces, tenga mucho cuidado. También vi que el Colegio Nacional de Periodistas le pusieron al frente unas comisiones policiales. Eso puede ser inclusive porque por prevención por el tema de las elecciones, puede ser por este tema también, para evitar algún tipo de concentración, porque recuérdense además que estamos en etapa preelectoral y hay una serie de garantías que están suspendidas, o algunas situaciones que están suspendidas, como la venta de licores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que no son garantías, son permisos que están suspendidos. Pero de Venezuela definitivamente se está en etapa del Plan República para un proceso electoral. Pero para que ustedes vean cómo aquí en Venezuela hace falta, no pareciera que después de que hemos pasado tantas vainas en Venezuela, todavía queda mucho por aprender. Esto me parece un error del Colegio Nacional de Periodistas. Hay una persona de 80 y tantos años, líder de un mercado popular en Caracas, que es miembro de Voluntad Popular y está detenido. Pobrecito el señor de 80 años. Ustedes tienen completa certeza que un señor de 80 años sea inocente y no esté involucrado en una situación de orden delictivo. Yo les voy a decir algo. Yo no meto las manos en el fuego por nadie que yo no conozca. Ustedes lo conocen a él completamente. Si ustedes lo conocen y lo defienden, pues bueno, están en todo su derecho, saben más que yo al respecto. Pero y como yo, está seguramente 30 millones de habitantes en Venezuela y 4 millones que están en el exterior que no lo conocen. Entonces, yo creo que los medios también, pero lo que pasa es que sabemos cuáles son los medios y cómo son los medios palangristas que colocan las noticias aquí tergiversadas. Pero, señores, está bien, yo estoy de acuerdo en algo. Según tiene que tener ciertos beneficios procesales por su edad. Bueno, la Fiscalía se los debe otorgar, señor Fiscal General de la República. Le pido como un ciudadano común y corriente que soy que no se olvide de eso. Seguramente no lo harán. Me sumo a todos lo que lo pidan, pero que tiene que llevar su debido proceso. Porque quiero decirles algo, y aquí entonces también les pongo la guinda a la torta. Voluntad Popular es una banda. Es una banda. Les recuerdo, Voluntad Popular fue la que denunció el señor Calderón Berti de todo el dinero que se están robando en Colombia. El mismo, imagínense ustedes cómo será Voluntad Popular, que hasta el mismo Julio Borges dice que hay una corrupción enorme en Colombia con Voluntad Popular. Son miembros de Voluntad Popular, como Lester Toledo, los que están, y Juan Guaidó, los que tuvieron en el gobierno itinerato, son los que han recibido una cantidad de dinero de la USAID, entre otros, y son varios de sus miembros los que están en un gobierno paralelo
o un gabinete paralelo que tiene Bukele en El Salvador. Todos ellos tienen vínculos con personas que están vinculadas al narcotráfico, como son Vélez, como es Duque, etcétera, 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 como es Noboa, o al menos Noboa, la familia de Noboa, y el propio Bukele, de acuerdo a una hermana que lo ha denunciado. Es decir, hay denuncias formales, son denuncias, no existe ningún elemento probatorio real al respecto. Coño, pero ¿sabes qué? Son como demasiados elementos que todos rodean a las mismas personas, todos ellos, por cierto, muy cercanos a la señora María Machado. Por cierto, quiero también decirles algo que estaba pensando hace un rato. Yo veo mucho cuando dicen, queremos que regrese la democracia en Venezuela. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Y con quién vamos a retornar con la democracia en Venezuela si no existiese, no? ¿Con quién vamos a retornar? ¿Con María Machado? Sí, la aliada de Noboa, el que acaba de dar un golpe electoral en Ecuador. ¿O con el de El Salvador Bukele, que trampeó las leyes para poder lanzarse en una reelección cuando la Constitución no se lo prohibía? ¿O con Donald Trump, que hizo un atentado contra el Congreso y hubo personas fallecidas y todo? ¿O con Bolsonaro en Brasil, el cual tiene un expediente abierto en este momento por intento de magnicidio o de desvivir al señor Lula? De eso es que estamos. Esa es la democracia que nos están hablando. ¿En serio? Mejor entonces. Yo prefiero un malo conocido que un bueno que no tiene por dónde sacarle algo bueno que conocer. Si te gusta mi contenido, por favor, házmelo saber. Tus comentarios me permiten conocer otras opiniones y enriquecer mis próximos análisis. Y si este lo consideraste bueno para romper el cerco mediático, compártelo. Epa mi llave, te invito a que me sigas en esta cuenta nueva. Así podrás continuar escuchando mis análisis, en caso de que me saboteen esta por la cual me has seguido hasta ahora.